Nada tan desconcertante para un cazador como aterrizar en un cazadero nuevo donde desconoce no solo los límites del coto, sino las querencias de los bandos y los posibles mataderos. Exactamente esto es lo que nos ocurrió ayer en el término de Adalia. Desde lo alto de la loma no divisábamos más que rastrojos quemados, pajonales desbaratados y los primeros barbechos de esta otoñada. Franqueándolos, nuevas colinas, aradas también, pero en ninguna parte un perdido o una ladera agreste donde empujar a la perdiz e invitarla a guardar. En el valle de Daruela, entre cuestas y páramos de los montes Torozos, se asienta Adalia, un pueblo cuyo nombre de raíz árabe significa viña o majuelo. ¿Lo escuchan? Parece que sí, que después de nuestra visita a San Salvador de Hornija llegamos a este bonito pueblo que suena tan bien. Y es que dicen que Adalia tiene el nombre más musical de toda la provincia. Aquí, entre fuentes, tapiales de adobe y restos de muralla, comienza nuestra ruta. Y no hace falta más. No hacen falta grandes monumentos ni plazas desbordantes. Basta con pronunciar su nombre y caminar despacio para notar que Adalia tiene algo especial, algo que se escucha incluso en silencio. Se va a vivir bien, se vive bien en los pueblos, tenemos todos los servicios y muy buenos servicios. Bar, gracias a Dios todavía tenemos, misa, estamos muy bien comunicados con la ciudad. Tenemos el centro médico también muy bien instalado, mucho sobre las aguas, la traída de aguas, la cometida de aguas es muy buena. El pueblo en sí tiene todas las comodidades y para vivir perfectamente bien. Y además, la ventaja de que la inmensa mayoría de los agricultores tienen casa en Valladolid, con lo cual están miel sobre hojuelas, vamos. Tenemos Valladolid a tiro de piedra, Tordesillas, o sea, estamos bien comunicados, entonces se ha cambiado en la comodidad. Tienes la calma, la tranquilidad de la noche, del día, el poder llamar a un vecino para pedir que te eche una mano o que te llame a ti, cosa que creo que en las capitales existe poco. Yo vengo de allí, yo he estado muchos años en Valladolid, y aquí tenemos eso. Es un pueblo bien para visitar, el bar tiene por las tardes algunas opciones. Nos hemos hecho una pequeña mini tradición, que es que damos un bocadillo pequeño de picadillo con la consumición, con la consumición, y bueno, pues sí que viene gente del pueblo. La plaza que has visto se llena de vehículos. O sea, bueno, eso es... Para lo que es Adalia, 30, 40, 50 personas un viernes por la tarde ya es bastante amenizante. Para hacer esa convivencia. Vamos a convertir esto en un punto de reunión del fin de semana. Eso es importante también. Empezamos siendo poquitos y bueno, se va yendo y viene gente pues a pasar el rato, a probar el picadillo, que es de lo que se trata, y pasar el rato con el resto de la gente. Este paredón, conocido como el Huerto del Castillo, es testimonio de que Adalia estuvo amurallada. En la Edad Media perteneció al señorío compartido de los obispos de Palencia y los caballeros de la Orden de San Juan. Un señorío compartido que marcó la vida del pueblo durante siglos y que explica por qué aquí todo parece organizado en torno a la defensa, la fe y la convivencia. Durante siglos, la villa vivió bajo este señorío doble, lo que marcó su organización y sus parroquias. Caminar hoy por estas calles es hacerlo sobre capas de historia. Cada muro de adobe, cada esquina conserva la huella de aquel tiempo en que Adalia era un enclave estratégico. La iglesia del Salvador del siglo XVI conserva una portada románica sencilla, vestigio de un templo anterior. Su retablo mayor, de estilo plateresco, está dividido en banco, 2 cuerpos, 3 calles y un remate lleno de detalles. Un retablo que ha acompañado a sus vecinos durante años. Por maravillas como estas, se entiende que aquí la belleza forma parte de la vida cotidiana. Aquí aún resuena la memoria de otras parroquias perdidas, como la iglesia de Santa Eulalia y la ermita de Nuestra Señora de las Viñas. Templos que ya no están,
pero que siguen formando parte del recuerdo del pueblo, porque en lugares como este, la memoria es un símbolo que aún perdura. El agua de Adalia fue siempre especial. Aquí se blanqueaban lienzos para fábricas de Valladolid, un oficio que dio fama a la villa. Hoy, sus fuentes, como la que surtía a los vecinos y sus ganados, siguen manando frescas. El Daruela y el Retortero riegan este valle y desembocan en el Bajoz, alimentando tierras de cereal y huertas. Hoy el agua sigue cumpliendo su función: dar vida, reunir y recordar de dónde viene este pueblo. Adalia está integrada en los Montes Torozos, un paisaje de trigales que cambia con las estaciones del año. Verdes en primavera, dorados en verano y ocres en otoño. Un paisaje que hace de este pueblo un pequeño lienzo en el cual hay que detenerse para poder disfrutarlo. Aquí anidan aves como el mosquitero ibérico y aún sobreviven palomares de adobe, hitos del paisaje castellano. Es fácil entender por qué escritores como Delibes encontraron en estos campos una forma de explicar Castilla, sobria, honesta y profundamente humana. Lees la novela esta que te decía de Delibes, de Viejas Historias de Castilla la Vieja, y lees las primeras páginas y yo, vamos, es que casi me identifico con Isidoro, el protagonista de la novela, pues viviendo con los niños del pueblo, jugando en las calles todo el día, con unos recuerdos de las matanzas, luego ya la adolescencia, pues en las fiestas, luego ya después un poco más adelante, las romerías que íbamos a la ermita en la fiesta del pueblo, en los San Juanes hacíamos la enramada que poníamos a las muchachas que más nos gustaban, y de ahí pues surgían los noviazgos, podían surgir los noviazgos, algo parecido a lo de en la novela esa que os decía antes, de los árboles, los chopos que decía de los enamorados, decía Delibes, en la novela esa. Había 3 chopos en la vega del río, del arroyo, en el que Isidoro no llegó a cuajar y a vivir en el pueblo porque su tía le había recomendado una muchacha que le venía bien, pero esa muchacha, él no tenía mucho labia no se atrevía a decirle que quería ser su novio, tal. Y entonces ahí lo describe. Los novios llevaban a la chica allí y la invitaban a sentarse. Si se sentaba era que sí querían ser novios. Y si no se sentaba, pues adiós noviazgo. Este muchacho parece que fue 2 o 3 veces con no sé, a Luisa, no me acuerdo cómo se llamaba. Y encontró los chopos ocupados. Entonces ya no pudo invitar a la chica a sentarse y al final emigró del pueblo. O sea que podemos decir que Delibes describía casi de forma casi como la enramada nuestra. Como era la historia en los pueblos, ¿verdad? El 6 de mayo se celebra San Juan ante Porta Latina y en agosto llega la fiesta del ofrecimiento. Un momento en el que no falta música, procesiones y juegos populares. Momentos en los que el pueblo se llena de voces, de encuentros y de recuerdos compartidos. Siempre en los pueblos alrededor se decía San Seis en Adalia, que era San Juan ante Porta Latina, pero como era siempre el 6 de mayo, pues siempre era San Seis. Y luego después teníamos el ofrecimiento que se llamaba, que era el tercer domingo de septiembre, que es cuando se iba a la ermita, una ermita que hay ruinas por ahí, y se hacía la romería, se bailaba allí luego en una pradera que había alrededor de la ermita, pues había 300 habitantes. Quiero pensar de que van a seguir viviendo mis nietos y los sobrinos nietos, y van a seguir viniendo al pueblo. Seguro que sí, seguro que sí. Esperemos que sí. Un calendario festivo que refuerza la identidad de sus vecinos, conocido como raneros. Un apodo que aquí se lleva con orgullo, porque habla de pertenencia.
También tenemos la fiesta de San Isidro, lógicamente, un pueblo agrícola como este, en las que, bueno, hay dos fiestas exactamente. En las que se celebra San Isidro para los labradores que hacen una comida ahí en el bar, los que quedan, los que están en el pueblo durante todo el año, los que están esos días, y luego el siguiente sábado se hace un refresco, igual que las fiestas patronales, en la que se invita a todo el vecino que quiera venir, vecino o no vecino, que quieran venir, y que el refresco que es como una comida para estar y luego todo el día ahí, pues uno juega las partidas, otros se echa la parlada y pasamos así el día. Adalia es agua y murallas, trigo y adobe, fiestas y memoria. Un pueblo que pese a los siglos sigue conservando la esencia de Castilla. Un lugar que no necesita gritar su historia, porque la susurra a cada visitante que llega. Un rincón de los Montes Torozos, donde la historia aún respira en cada muro. Ahora me viene a la cabeza, pongo por caso, mis primeras cazadas en el encinar de la Santa Espina, cuando el hermano Eugenio, con la sotana remangada y sin el barbero, tiraba a los conejos a sobaquillo, sin aculatar siquiera la escopeta, mientras Genuino Reglero y yo, después de acorralar a las perdiganas contra las tapias ruinosas del monasterio, colgábamos cada uno media docena como quien no quiere la cosa. ¡Qué tiempos, señor! Entre montes y valles, en el corazón de los Montes Torozos, se alza el monasterio de la Santa Espina, uno de los conjuntos monásticos más singulares de Castilla y León. Ya estamos aquí. Después de conocer el bonito pueblo de Adalia, llegamos a un lugar que bien podríamos decir que es mágico. Y es que estamos en la Santa Espina, un lugar que conjuga historia, espiritualidad, naturaleza y vida rural, con un monasterio que ha sido centro religioso, agrícola y cultural durante siglos. La Santa Espina es un lugar que se recorre paso a paso, para poder impregnarte de su esencia. Aparece entre lomas suaves, encinas dispersas y caminos de tierra que parecen conducir más al silencio que a un destino concreto. El paisaje hace de este monasterio un cuadro perfecto. Y quizá por eso don Miguel Delibes encontraba en estos parajes algo más que un escenario. Aquí todo invita a mirar despacio, a caminar sin prisa y a escuchar. Pues la Santa Espina está en un valle donde está lleno de naturaleza. Tenemos uno de los 3 embalses que hay en la provincia de Valladolid. Hasta hace no mucho teníamos agua embotellada, era de agua de Castrovita también, ¿no? que nos daba el Bajoz. Y esto es un oasis dentro de Castilla, esto es un oasis, ¿no? O sea, un vergel. Tenemos 3.400 hectáreas de encinares, con robledá, con quejigo, con sabinas. Quiero decir que esto es un oasis dentro de Castilla. Y bueno, el hecho de tener agua y tener tanta vegetación, pues cuando vienes por los páramos de Castromonte o de Peñaflor o al venir por esos páramos y al entrar en el valle, o sea, es un contraste muy fuerte. O sea, no hay nada en Castilla como este valle. O sea, que quien busque un enclave natural, la Santa Espina es su lugar, ¿verdad? Duda, y además un lugar de paz, un lugar de mucha paz. Cuando hay un monasterio es por algo, quiero decir, los monjes no construían los monasterios en cualquier lado. Este es un rincón de paz. Los monjes cistercienses eligieron este enclave por algo más que soledad. Agua, tierras fértiles y una posición estratégica en los Torozos permitían combinar oración, trabajo y autosuficiencia, pilares de la orden. El monasterio fue fundado en el año de 1147 por doña Sancha, hermana del rey Alfonso VII. A él trajo una reliquia muy especial,
una espina de la corona de Cristo, que dio nombre al lugar. El monasterio se funda bajo el auspicio de una de las coronas de Cristo que consigue doña Sancha de Castilla, hermana del emperador Alfonso VII, consigue una espina de la corona de Cristo y con ella se funda el monasterio. Tarda muchísimos años porque una obra de esta magnitud se tardó 758 años en construir, ¿no? O sea, tiene 2 claustros grandes de 2 plantas y bueno, pues hasta 1835, que llega la desamortización de Mendizábal, pues pertenece a la Orden del Císter. En ese momento, en el 1865, lo compra el Marqués de Valderas, el monasterio ya una vez desamortizado, y su viuda lo que hace es fundar aquí un asilo para niños pobres y la primera escuela de agricultura. O sea, desde 1888 es escuela de agricultura. En 1957, el edificio encontró un nuevo destino, la Escuela de Capataces Agrícolas, clave en la modernización del campo castellano. Pocos lugares concentran tantos cambios de uso y significado, espacio de fe, de poder, de dolor y de enseñanza. Y sin embargo, pese a todo, la Santa Espina nunca perdió su vínculo con la tierra. Durante siglos desde aquí se organizó la vida agrícola, ganadera y espiritual de un amplio territorio. La Santa Espina fue faro y también granero. La iglesia combina románico y gótico, con una majestuosa cabecera y capillas laterales. Esta sala capitular, lugar de reunión de los monjes, conserva su pureza arquitectónica, y los claustros, con arcos y capiteles, evocan siglos de oración y silencio. Un conjunto monumental que refleja la grandeza de la orden cisterciense. El cister buscaba la sobriedad como camino hacia lo esencial. La proporción, la luz contenida y la piedra son conceptos y elementos que hablan sin alzar la voz. Caminar por estos claustros es entender cómo la arquitectura también educa. Todo invita al recogimiento, incluso al visitante. Aquí se encontraron en el año de 1559 Felipe II y su hermano Juan de Austria. En el año de 1731 un incendio destruyó parte del conjunto, que más tarde se reconstruyó. La desamortización en el siglo XIX supuso la expulsión de los monjes y durante la Guerra Civil el monasterio se utilizó como campo de concentración. En 1957 nació también el pueblo de colonización de la Santa Espina, impulsado por el Instituto Nacional de Colonización. Con él se asentaron nuevas familias y se desarrolló una agricultura moderna. El pueblo tiene 70 años, es uno de los pueblos que realiza el Instituto Nacional de Colonización. El ministro de Franco, entonces Rafael Cavistany y Anduaga, en el 1956, desarrolla un plan de pueblos para la concentración parcelaria. Pues este es uno de ellos. No es un pueblo típico castellano. Son 2 calles, 25 casas arriba, 25 casas abajo. El patrimonio que tiene pues es el monasterio cisterciense, que es del 1147, y entonces, bueno, pues los monjes hicieron los monjes de Cister hicieron este monasterio en un enclave donde el agua y la naturaleza era fundamental para ellos. Hoy, la Santa Espina acoge el Museo de la Vida Rural y una de las colecciones más singulares de mariposas de Europa. También es sede de la Casa de la Naturaleza, desde donde comienzan rutas para descubrir el entorno. Bueno, pues en la Santa Espina tenemos diferentes recursos turísticos. Aparte de lo que es el monasterio, tendríamos la exposición de mariposas y la Casa de la Naturaleza, que es el lugar en donde estamos ahora. Tendríamos también como cultural el Museo de Aperos o el Centro de Interpretación de la Vida Rural, donde se representa un poquito pues el origen, o no el origen de la agricultura, sino las labores agrícolas a lo largo de las 4 estaciones del año. Luego sí que también hay una parte en la que se representan los oficios perdidos, pues con el carpintero, el zapatero, el guarnicionero, a través de las piezas de esos aperos o de esos enseres, que también hay enseres domésticos, puedes conocer cómo sería la vida más o menos de nuestros abuelos. La exposición de mariposas la tenemos gracias a un hermano de La Salle de los últimos tiempos, el hermano Pantaleón Palacios, que dedicó más de 50 años de su vida a coleccionar artrópodos, porque aunque las mariposas son insectos, también son artrópodos. Entonces, lo que hay aquí en la Santa Espina aproximadamente son como unos 3.500 ejemplares, y hay entre mariposas y artrópodos. Y hay de todos los países del mundo. El río Bajoz riega estas tierras y alimenta la vida del entorno. Miguel Delibes, que recorrió los Montes Torozos en sus salidas de caza y paseos,
evocó estos paisajes como reflejo de la Castilla sobria y auténtica. Hay dos rutas de naturaleza. Una sería la Senda del Pantano 1, que es la que nos dirige hacia el embalse. Es una ruta muy cómoda, 9 kilómetros, circular, para familias, bien estupendo. Y luego también contamos con otra ruta, que es el Camino de la Granja, también otro recorrido circular de unos 8 kilómetros, es más un paseíto por el valle y luego se sube a una parte de páramo y se bajaría por una cuesta de los Almendros. Las dos rutas de naturaleza tienen el punto de inicio y el de llegada en el monasterio de la Santa Espina. El árbol, así el autóctono, por así decirlo de alguna manera, sería la encina. Todo el pino que hay es pino de repoblación. Y luego, bueno, pues también hay muchas plantas medicinales como el romero, la salvia, el tomillo, el espliego. Y luego, bueno, pues nos podemos encontrar desde lobos, jabalís, corzos, tejones, gato montés. Y luego ya pues en el embalse tenemos todas esas aves, tenemos el martín pescador, el ana de real, la focha, el cormorán, o sea, infinidad. Que por algo don Miguel era un enamorado de venir a esta tierra, ¿verdad? Sí, y por la caza, por la parte de cinegético. Aquí, además del cereal, hay un producto que habla directamente del paisaje: la miel. Desde 1980, una familia se dedica a la producción y elaboración de miel artesana en los Montes Torozos, siempre con un objetivo claro: producir miel natural de alta calidad. Es miel de año, de cosecha propia, extraída en temporada. Encina, tomillo, milflores, sabores que nacen de este entorno y que se distribuyen hoy en ferias, comercios especializados y en tiendas de toda la provincia. La Santa Espina es historia y paisaje, espiritualidad y vida rural. Un lugar donde pases por donde pases te traslada a otro tiempo. Un monasterio vivo que sigue latiendo en los Montes Torozos. Y quizá por eso, quien llega aquí no solo visita un monasterio, visita una forma de entender Castilla. La Santa Espina, bueno, solemos decir que es un oasis en los Torozos, ¿no? Porque es un poco una zona diferente de lo que nos vamos encontrando, ¿no? Es verdad que según venimos, por ejemplo, de Valladolid o desde la 6, nos vamos encontrando con mucho páramo y justo cuando llegamos a la Santa Espina nos encontramos como una masa verde, ¿no? Así de monte, y eso, pues hombre, cambia mucho el paisaje y llama mucho también la atención. Es como un oasis, es un clima diferente dentro de lo que es la provincia de Valladolid. Delibes hablaba de estos campos como un libro abierto, de lomas suaves, perdices esquivas y horizontes que enseñan humildad. Un paisaje que, descrito en líneas, evoca a un verdadero paraíso. ¿Por qué vuelve uno aquí? Pues básicamente porque cada uno tiene que tener su lugar en la tierra, y este es mi lugar en la tierra. O sea, la paz que se respira aquí, lo bien que se vive, o sea, no... Después de haber recorrido buena parte del mundo y haber vivido en distintas ciudades, este es el mejor sitio para vivir.